pero el tema de la salud es trágico. Estaba leyendo precisamente unos datos de México Evalúa. Todos sabemos que de acuerdo al Coneval, de 20 millones de personas con carencia en materia de salud, pasamos a 50 millones de personas. Claro. De esas, la mayoría son como mujeres. Dinamarca. Claro. Las mujeres son, la mayoría son mujeres. Es decir, hoy las mujeres, porque el gobierno nos presume que les da, ¿no? A la madre que es jefa de familia, no sé qué, te doy. Nada más que ese dar se tiene que traducir en pagar servicios que el gobierno está obligado a darte, y como es la salud. Medicamentos que ahora ya no les entregan. Exactamente, ¿no? Entonces, la mayor carencia se da en mujeres. Entonces, imagínate una madre enferma. Pero uno de los programas que yo digo, ¿por qué desaparecieron? Que fue el seguro para vida, para jefas de familia, que era que en caso de que la madre jefa de hogar muriera por alguna razón, el niño o la niña estuvieran protegidos hasta la universidad. Pero ya se acabaron todo el dinero que había en los acabaron cajones, el programa. en los fideicomisos. Tere, Rosario, ya les prestamos el país durante siglos a estos hombres, ya basta. Pero la mujer, la que llegue, tiene que tener una agenda diferente. Pero no veo eso. Justo. No lo veo en ningún. Pero eso es lo que tenemos. Es lo que nosotras tenemos que hacer, es lo que tenemos que sentarlas y decirles, esta es la agenda, esta es nuestra visión, y tú no puedes actuar con pantalones, con la misma masculinidad errónea con las que nos han tratado, nos han dirigido. Yo creo que en este momento tenemos que cambiar, ponernos las faldas y empezar a dirigir los destinos del país de otra manera para revertir todo esto que estábamos diciendo, todos estos primeros lugares, y poner en el centro justamente a las mujeres, porque las mujeres son, como decía Rosario, las que llevan una gran parte del peso social del país, y te voy a decir, económico. y eso lo saben ustedes, sociológicamente hablando, las mujeres somos las que decidimos el voto de la familia. Claro, porque tenemos una influencia, y yo creo que hoy las mujeres primero tenemos que romper el miedo, vencer el miedo, porque tenemos mucho miedo de salir a la calle. Yo he recorrido el país en esta ruta de la gratitud con Mariana, y me han dicho es que nosotras también estamos presas. Tenemos otro tipo de cautiverios virtuales, pero estamos encerradas en nuestras cuatro paredes, en nuestras casas, porque nos da terror salir, nos da terror que salgan nuestras hijas o nuestros hijos, nos da miedo decir que alzar la voz porque nos van a quitar el programa social, porque la gente no entiende que no hay nadie en el mundo que les pueda quitar sus programas sociales. Entonces, hay que vencer ese miedo y hay que pensar no solo, creo yo, aquí es algo que yo quisiera hacer mucho énfasis, no solo en la candidatura presidencial. Va a elegirse un Congreso. Tienes toda la razón. El Congreso es clave porque ahí se decide el presupuesto, porque ahí se deciden muchas políticas públicas. Tenemos que lograr que esa paridad se traduzca realmente en mujeres guerreras, luchadoras, que vayan y alcen la voz por todas nosotras. Porque una mujer hoy está en la disyuntiva entre o ir a trabajar y dejar a sus hijos solos, nada más que no puede dejar de ir a trabajar porque entonces sus hijos no comen y se mueren de hambre. No puede ser que pero en otros tanta países, falta de empatía. Mira, yo tengo un amigo que tiene su hijo, vive en Noruega, en Oslo. Y les quiero decir que ahí, cuando una mujer acaba de dar a luz, se van turnando los meses en donde el papá o la mamá, en caso de que sea una pareja papá-mamá, pues tienen también tiempo para cuidar a sus hijos. El bebé. O sea, aquí todo recae sobre nosotras. Si se enfermó, si hay que llevarlo al médico, si hay o sea, todo recae sobre nosotras. Y perdón que insista, pero a lo mejor es un asunto que yo he vivido en carne propia. Cuando tienes una mamá anciana o papá anciano, a quien le toca cuidarlo es a ti. A las hijas. Para mí fue un privilegio, lo quiero decir. Sí, claro. Pero los hombres culturalmente creen
que es nuestra obligación. Así es. Así Que es. nosotras somos las que tenemos que hacer esto. Aunque tú trabajes más que ellos, aunque tú tengas más responsabilidades que ellos, siempre es sobre nosotros, nosotras las mujeres, la carga. Entonces, Y olvídate de tus padres. A veces es la carga de familiares que no son directamente Claro. tuyos, como son tu suegra, tu suegro. Exacto. ¿no? Bueno, es también decir, de eso te hay toca a ti historias. esposa, O te tus toca a ti. hermanos, sé. tus Sí, hermanos tus y tus hermanos. hermanas Exactamente. también, porque en muchas familias, por ejemplo, donde hay un hombre y dos mujeres de hijas, las que les toca hacer prácticamente todo, aunque trabajen y aporten Claro. igual que el hijo al hogar, ellas hacen cocinar para absolutamente todo. toda la semana, estar Lavarle la ropa Claro, al hermano, claro. etcétera. No, bueno, pues ya estamos en otro momento y quien llegue tiene que crear Mira. las condiciones de cuidado, justamente como dice Rosario, para poder transformar el futuro. Te voy a del decir país. una Ahora cosa otro que tema. me dijo Rosario Robles hace muchos años que me gusta contar, porque le dije, ay Rosario, pues qué situación, hablando como siempre del tema, me dice Rosario, mira Tere, vamos a dar un paso cuando yo vea el primer anuncio en la televisión que anuncian detergente los hombres. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, Y me sí, reí sí. muchísimo. Ya hay, Rosario. Ya hay algunos. Ya hay algunos Ya anuncios. dicen, qué padre, pero tengo una super lavadora a la Sí. que le echo el super Porque nosotras detergente. somos las que planchamos, las que barremos y hacemos de todo. Podemos ganar el premio Nobel por el estudio que ayer se dio a sí, conocer sí, de sí. mecánica cuántica y los electrones y tal. Pero esa señora, esa doctora, seguro Que se llega estudió, a su casa enteró a estando trapear y en su salón de clases. Qué Sí. maravilla, Y ¿no? llega a servir al marido. a servirle al marido. Oye, pero quiero plantear otro tema, porque hemos hablado de políticas de cuidados, hemos hablado de violencia, pero el tema de la salud es trágico. Estaba leyendo precisamente unos datos de México Evalúa. Todos sabemos que de acuerdo al Coneval, de 20 millones de personas con carencia en materia de salud, pasamos a 50 millones de personas. Claro. De esas, la mayoría son Como mujeres. Dinamarca. Claro. Las mujeres la mayoría son mujeres. Es decir, hoy las mujeres, porque el gobierno nos presume que les da, ¿no? A la madre que es jefa de Soltera. familia, no sé qué, te doy. Nada más que ese dar se tiene que traducir en pagar servicios que el gobierno está obligado a darte, Y en como es la comprar salud. medicamentos que ahora ya hay. no les entregan. ¿no? Exactamente, entonces la mayor carencia se da en mujeres. Entonces imagínate una madre enferma. Pero uno de los programas que yo digo, ¿por qué desaparecieron? Que fue el seguro para vida, para jefas de familia, que era que en caso de que la madre jefa de hogar muriera por alguna razón, el niño o la niña estuvieran protegidos hasta la universidad. Pero ya se acabaron todo el dinero que No, había en los acabaron el cajones, programa. en los fideicomisos. Acabaron el Y ahora programa. están haciendo Comieron. dinero por todos lados para poder seguir. No, dando. Pero esos para niños... los militares, para eso no hay. Pero déjame llenadero. pensar en estos niños y niñas huérfanas del crimen organizado, huérfanas de la violencia, huérfanos de la pandemia. ¿Quién los atiende? Nadie. Mujeres Nadie. cuando hay, ¿no? La abuela, la tía, si es que hay. Pero como se ha roto tanto el tejido social y la mamá vive en el otro extremo de la hija, antes vivíamos en la misma vecindad y todo, entonces esos niños están solos. Y luego nos sorprende, y siempre nos lo explicó Patti Olamendi, que el caso de las maras salvatruchas tenía que ver con una generación huérfana por la guerra en El Salvador. Claro. Y entonces luego los queremos tener en galerones como si fueran peor que animales, porque No, a los pues, animales el los señor tratamos Bukele. bien, ¿no? Pero no los atendimos desde que eran niños y niñas. No, y es lo que vimos en Ciudad Juárez cuando estuvimos ahí tú y yo trabajando, justamente que un detonante, digamos, de la violencia criminal en Ciudad Juárez era justamente que en la década de los 60, 70, cuando llegaron familias jóvenes, jovencitas, parejas, y que empezaron a tener hijos ahí, pues no tenían, digamos, Una los servicios infraestructura. sociales, la infraestructura para poder llevar a los hijos a la escuela. Por eso aquellas escuelas de tiempo completo de las que hablaba hace un momento
Rosario. Y en ese momento las familias tenían hijos y dejaban a los chiquitos amarrados a la pata de las mesas. Y entonces hubo una generación de gente que creció con un cierto resentimiento, Claro. con esa sensación de abandono, de marginación, de abandono de la madre, del padre, y muchas veces si el papá no tenía trabajo, pues ahí abusados también y golpeados físicamente y abusados sexualmente también por el padre, por los tíos, etcétera, de niños y niñas que los dejaban encerrados prácticamente en sus casas, Claro. o por los vecinos, o dejárselos a Oigan, los vecinos. El modelo que hizo Rosario de las casas de cuidado diario, pues también ayudaba muchísimo, porque el dejar los hijos con los vecinos, como sucede mucho con algunas familias, pues ni modo, o sea, como decía Rosario, o como o me quedo con los hijos. Así y los es. dejas con las familias, con la familia vecina, Que y tú quién no sabes sabe qué pasa ahí. Claro, Sí, es claro. terrible. Eso es, Bueno, nomás y quiero es el poner... interés superior de la infancia que está en nuestra Así es. Constitución, ¿no? O Nomás sea, quiero hablar de un tema que es muy importante, las vacunas y la vacuna del papiloma humano. Así es. ¿Saben qué? Aquí no hay vacunas, pero para nadie, ¿eh? Ni para el COVID, ni para el sarampión, ni para el papiloma humano, ni para nada. y que se habían revertido las estadísticas de muerte por cáncer cervicuterino Así gracias a es. la aplicación temprana de la vacuna ¿Sabes a las cuánto niñas. cuesta? Porque la señora que trabaja en mi casa, Lorena, le acaba de poner la vacuna a su hijo. Y anduvo rogando por todos lados. Su hija tiene 12 años. ¿Sabes cuánto cuesta la vacuna? 3,000-4,000 pesos. No, qué barbaridad. Es que no puede ser. pesos. Es que no puede ser. Entonces, pues imagínense, ¿no? Es decir, lo que tiene que... Y a veces la gente decide, si no tienes esos 3,000-4,000 pesos, decides no ponérsela. Y entonces... Es que de dónde Claro, sacas y cuando es una entonces- obligación del gobierno y se había ya hecho una política pública. Pero además no solo eso, nos querían desaparecer las normas oficiales relacionadas Claro. con el cáncer Así cervicuterino es. y el cáncer mamario. Y entonces con ya no iba a otras- ser obligatorio que te hicieran una mastografía a partir de claro. los 40 años, porque ya se desapareció la norma oficial o lo de las vacunas y tampoco cierta calidad en los servicios cuando son causas de mortalidad de las mujeres. Entonces, obviamente, y bueno, y este señor hoy anda por la ciudad diciendo Híjole, que hay que quiere ser, o sea, es quiere increíble. gobernar la Ciudad de México. No, con la No, muerte no, a cuestas, ¿no? Con miles de muertos en todos los sentidos. En Ay, todos. por favor, y que no vayan a votar por él porque es guapo, no. No, pero ese es solo Este es otro. López-Gatell. Bueno, también. También es que- dicen, también mucha gente dicen. No, dice por que está favor, guapo, no, y que no, van no, a no. votar por él, por favor, que porque está guapo. Hay dos guapuras disputándose la Ciudad de Pero México. yo no les veo por las favor, guapuras. aquí. A mí me dan pánico, uno por Bueno. una cosa y otro por otra.